¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede después de dar nuestro último suspiro? Para muchos, la muerte es un misterio envuelto en miedo e incertidumbre, pero la Biblia nos ofrece revelaciones sorprendentes que van mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Y si la muerte no fuera el fin, sino solo el comienzo de una nueva etapa en la jornada del Espíritu? Imagina por un momento que, al cruzar ese umbral, te encuentras de inmediato en la presencia de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, solo paz eterna. Pero, ¿qué garantiza este destino glorioso? ¿Todos tienen esta esperanza o hay algo más en juego? En este video, exploraremos lo que realmente dice la Biblia sobre la vida después de la muerte, desentrañando los misterios de la fe que nos conducen a la eternidad. Prepárate para descubrir respuestas que pueden transformar la manera en que vives hoy y cómo enfrentas el mañana. La vida después de la muerte es uno de los temas que más despiertan curiosidad y, al mismo tiempo, misterio entre las personas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha cuestionado sobre qué sucede después del último suspiro, y las respuestas varían ampliamente entre diferentes culturas y religiones. Para muchos, la idea de cielo, infierno y purgatorio ofrece una estructura para entender el destino del alma, pero estas concepciones generan tantas preguntas como respuestas. ¿Existe realmente un lugar de descanso eterno? ¿Y qué hay del infierno? ¿Es una realidad literal o una metáfora? El purgatorio, tan debatido en algunas tradiciones, ¿es una etapa necesaria o solo una interpretación teológica? Estas preguntas, aunque profundas, son parte de lo que hace que el misterio de la vida después de la muerte sea tan fascinante. La Biblia, considerada por muchos como la fuente final de autoridad sobre la vida y la muerte, ofrece algunas respuestas, pero también deja espacio para la interpretación. Para aquellos que creen en la Biblia, las Escrituras ofrecen una visión del destino del alma que difiere de otras tradiciones religiosas. Pero, incluso dentro del cristianismo, hay variaciones significativas en las creencias sobre lo que realmente sucede después de que morimos. La Biblia menciona el cielo como un lugar de recompensa eterna para los justos y el infierno como un lugar de tormento para los impíos. Pero la interpretación de estos conceptos puede variar ampliamente. Estas diferentes comprensiones generan más preguntas. ¿Cuál es el verdadero destino del alma? ¿Cómo podemos prepararnos para esta última jornada? Además de las perspectivas tradicionales, muchas personas hoy en día recurren a experiencias de casi muerte y relatos de vidas pasadas en busca de respuestas sobre lo que viene después de la muerte. Estos relatos, que a menudo incluyen visiones de luces brillantes, encuentros con seres espirituales y sensaciones de paz profunda, parecen ofrecer un vistazo de lo que nos espera. Sin embargo, también plantean preguntas sobre la validez de estas experiencias y lo que realmente significan. ¿Serían estos vislumbres de la vida después de la muerte o simplemente respuestas neurológicas a una situación extrema? La ciencia aún lucha por explicar completamente estas experiencias, dejando a muchos preguntándose si son evidencias de la vida después de la muerte o simplemente fenómenos psicológicos. Mientras las preguntas sobre lo que sucede después de la muerte persisten, muchas tradiciones espirituales ofrecen prácticas y enseñanzas destinadas a preparar el alma para esta última jornada. En el cristianismo, por ejemplo, la preparación para la vida después de la muerte implica vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, el arrepentimiento de los pecados y la aceptación de la salvación ofrecida por Dios. Otros caminos espirituales, como el budismo y el hinduismo, enseñan la importancia de acumular buen karma y alcanzar la iluminación para asegurar un renacimiento favorable o la liberación del ciclo de reencarnación. Estas enseñanzas nos recuerdan que, independientemente de nuestras creencias específicas, la preparación espiritual se considera crucial para enfrentar lo desconocido de la vida después de la muerte.
Las dudas y temores sobre lo que sucede después de la muerte son naturales y comprensibles. La muerte es la gran incógnita de la vida, el destino que todos compartimos, pero que pocos comprenden. Sin embargo, la Biblia ofrece consuelo al afirmar que la muerte no es el fin, sino una transición a otra forma de existencia. Este concepto puede traer consuelo a muchos, pero también plantea más preguntas. Si la muerte es una transición, ¿a dónde exactamente vamos? ¿Y qué determina nuestro destino final? Estas cuestiones tocan el núcleo de la jornada espiritual y nos desafían a explorar más profundamente nuestra fe y entendimiento sobre la vida eterna. Las preguntas sobre la vida después de la muerte no son solo teóricas, tienen un impacto profundo en la manera en que vivimos nuestras vidas diarias. La creencia en un destino final, sea cual sea, a menudo influye en nuestras elecciones, nuestros valores y hasta en cómo tratamos a los demás. Si creemos que habrá una recompensa o castigo después de la muerte, esto puede motivarnos a vivir de manera más ética y compasiva. Pero, por otro lado, la incertidumbre sobre lo que vendrá después también puede generar ansiedad y miedo. La jornada espiritual, entonces, se convierte en una búsqueda de respuestas que nos brinden paz y entendimiento, no solo sobre la vida después de la muerte, sino también sobre el significado y el propósito de nuestra existencia actual. La Biblia es una fuente rica de revelaciones sobre lo que sucede después de la muerte, ofreciendo una perspectiva que va más allá de las nociones terrenales y toca los misterios de la fe. Uno de los principales conocimientos que la Biblia nos brinda es que la muerte no es el fin, sino una transición a una nueva fase de existencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras enfatizan que la vida continúa de alguna forma después de la muerte, ya sea en un estado de descanso en el Señor o en un lugar de tormento para aquellos que se alejaron de Dios. Este concepto es fundamental para la espiritualidad cristiana, ya que refuerza la idea de que nuestras acciones y elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Uno de los conocimientos más sorprendentes que la Biblia nos ofrece es la certeza de que el alma humana es inmortal. A diferencia del cuerpo, que regresa al polvo, el alma continúa su viaje más allá del velo de la muerte. Jesús, en varios pasajes, habla sobre la vida eterna, prometiendo que aquellos que crean en Él no morirán, sino que tendrán vida eterna. Esta promesa no es solo un consuelo, sino también un desafío para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Si la vida después de la muerte es una realidad, entonces cada decisión que tomamos aquí y ahora debe hacerse a la luz de la eternidad, siempre con el destino final del alma en mente. La Biblia también nos ofrece una perspectiva única sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, conceptos que han sido interpretados de varias maneras a lo largo de la historia cristiana. El cielo es descrito como un lugar de descanso eterno en la presencia de Dios, donde no hay dolor, sufrimiento o muerte. El infierno, por otro lado, es un lugar de separación eterna de Dios, marcado por tormento y desesperación. El purgatorio, que es más ampliamente aceptado en la tradición católica, se ve como un estado temporal de purificación para aquellos que han muerto en estado de gracia, pero que aún necesitan ser purificados antes de entrar en el cielo. Estas descripciones nos desafían a reflexionar sobre el estado de nuestra alma y a prepararnos para la vida después de la muerte, de acuerdo con los principios bíblicos. Un aspecto intrigante de la perspectiva bíblica sobre la muerte es la visión de que, en realidad, es una puerta a una existencia más plena y completa con Dios. Pablo, en sus cartas, habla sobre el deseo de partir y estar con Cristo, lo que considera mucho mejor que la vida presente. Esto sugiere que la muerte, para los creyentes, no es algo que se deba temer,
sino un paso hacia una relación más íntima y plena con Dios. Esta visión transforma la manera en que entendemos la muerte, no como una pérdida, sino como una ganancia, una transición a una realidad más gloriosa y eterna. Otro aspecto sorprendente que la Biblia nos ofrece sobre la muerte es la promesa de la resurrección. A lo largo de las Escrituras vemos a Dios restaurando la vida, ya sea en los milagros de resurrección realizados por Jesús o en la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán en el último día. Esta resurrección no es solo un retorno a la vida tal como la conocemos, sino una transformación completa, un nuevo cuerpo, glorificado, inmortal, apto para habitar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esta esperanza de la resurrección es lo que sostiene la fe cristiana, garantizando que, incluso ante la muerte, hay una promesa de renovación y vida eterna. La Biblia también nos recuerda que la muerte no debe verse como una tragedia final, sino como una parte natural del ciclo de la vida, ordenado por Dios. Eclesiastés nos habla de que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, destacando la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida nuestra existencia. Esta comprensión nos ayuda a lidiar con la muerte con más serenidad, confiando en que, así como la vida es un don de Dios, la muerte también forma parte de su plan divino. Y, al final, para aquellos que viven en Cristo, la muerte es solo el inicio de una nueva y gloriosa jornada en la presencia de Dios. La Biblia sugiere que, en el momento de la muerte, ocurre una separación esencial entre el cuerpo físico y el alma. El cuerpo, que fue formado del polvo de la tierra, regresa a ese estado natural, mientras que el alma, la parte inmortal del ser humano, regresa a Dios, que se la dio. Esta separación es un concepto fundamental en la espiritualidad cristiana, ya que distingue claramente la vida física de la vida espiritual. Aunque el cuerpo puede perecer, el alma continúa su viaje, pasando por una transición que la lleva a un estado de existencia consciente en la presencia de Dios o, para aquellos que rechazaron la gracia divina, en separación de su presencia. Esta dualidad entre cuerpo y alma es central para entender el destino eterno de la humanidad, según la Biblia. La comprensión de esta separación también nos ayuda a ver la muerte bajo una nueva luz. En lugar de ser solo el fin de la vida, la muerte se ve como la liberación del alma de su envoltura física. Pablo, en sus cartas, describe el cuerpo como una tienda temporal que será deshecha para dar lugar a una morada eterna. Habla del deseo de estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, indicando que el alma, después de dejar el cuerpo, continúa viviendo en plena conciencia y comunión con Dios. Esta perspectiva nos anima a enfocarnos no solo en la salud física, sino también en el crecimiento y la preparación espiritual, sabiendo que el alma es eterna y que su destino final depende de las elecciones que hacemos en esta vida. La separación entre alma y cuerpo también plantea profundas cuestiones sobre lo que significa ser humano. Si el cuerpo es temporal y el alma eterna, ¿cómo debe influir esto en nuestra comprensión de la identidad y del propósito? La Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios, lo que significa que nuestra verdadera esencia no está definida por el cuerpo, sino por el espíritu que refleja el carácter divino. Esta comprensión nos desafía a vivir con una conciencia espiritual, reconociendo que nuestra verdadera naturaleza y valor residen en el alma, que está destinada a un encuentro eterno con su Creador. Vivir con esta perspectiva nos lleva a priorizar el desarrollo espiritual, la búsqueda de la santidad y la comunión con Dios, sabiendo que estas son las cosas que permanecerán para la eternidad. Este concepto bíblico de separación también nos lleva a considerar la mortalidad de una manera más profunda. El Salmo 90 nos recuerda la brevedad de la vida, comparándola con un vapor
que desaparece rápidamente. Esta realidad nos confronta con la necesidad de preparar nuestras almas para lo que viene después, ya que el cuerpo no puede acompañarnos más allá de la tumba. Esta preparación no implica solo rituales religiosos, sino un compromiso genuino con Dios, que incluye arrepentimiento, fe en Jesucristo y la práctica de la justicia. Al vivir con la conciencia de que el alma es eterna, se nos anima a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y que nos preparen para la vida después de la muerte. La separación del alma y del cuerpo también tiene implicaciones sobre cómo entendemos la resurrección. La Biblia nos enseña que, aunque el cuerpo regrese al polvo, no está perdido para siempre. En el día de la resurrección, Dios reunirá el alma con un nuevo cuerpo, glorificado e inmortal. Este cuerpo será diferente del que tenemos ahora, sin las limitaciones y debilidades de la carne mortal, apto para habitar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esta esperanza de un cuerpo resucitado nos ofrece consuelo y nos motiva a vivir en conformidad con las enseñanzas de Cristo, sabiendo que nuestro destino final no es la muerte, sino la vida eterna en un cuerpo transformado. Entender la separación del alma y del cuerpo nos brinda una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Sabemos que el cuerpo es temporal, una morada pasajera, mientras que el alma es eterna y destinada a un destino que trasciende este mundo. Esta verdad nos invita a vivir con una visión orientada a la eternidad, cultivando nuestra vida espiritual y buscando la comunión con Dios. Al hacerlo, preparamos nuestra alma para el momento en que se separará del cuerpo y entrará en la presencia de Dios, donde encontrará su destino final. Esta preparación espiritual es la clave para garantizar que nuestra jornada después de la muerte sea de paz, alegría y comunión eterna con el Creador. El concepto del ciclo de la vida es una idea profundamente arraigada en las Escrituras, donde la vida se ve como un don divino que sigue un curso ordenado por Dios. Desde el principio, cuando Dios sopló el aliento de vida en las narinas de Adán, la vida humana ha estado marcada por una conexión directa con el Creador. Este soplo de vida, que nos convierte en seres vivientes, es lo que regresa a Dios cuando dejamos este mundo. Así, la muerte no es el fin, sino una continuación del ciclo que comenzó con el primer acto creativo de Dios. Esta perspectiva nos recuerda que nuestra existencia está ligada a algo mucho mayor que nosotros mismos. Un ciclo de vida que es sostenido y concluido por la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el ciclo de la vida no es solo un evento natural, sino parte del plan divino para la humanidad. Eclesiastés dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, destacando la sabiduría y la soberanía de Dios sobre el curso de la vida. Este entendimiento nos ayuda a aceptar la mortalidad como una parte natural de la experiencia humana, ordenada por Dios desde el principio. Saber que nuestra vida sigue un ciclo establecido por el Creador nos da paz y confianza, incluso ante la inevitabilidad de la muerte. Esta aceptación nos lleva a vivir con más propósito, valorando cada momento y reconociendo que cada fase de la vida tiene su lugar en el plan mayor de Dios. El ciclo de la vida también refleja la naturaleza cíclica de la creación en general, donde todo sigue un ritmo de nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. La propia Tierra atestigua este ciclo cada año, con las estaciones cambiando, las plantas muriendo y renaciendo, y los animales siguiendo sus propios ciclos de vida. De la misma manera, la vida humana sigue este patrón divino, donde cada uno de nosotros es parte de una cadena continua de generaciones. Este ciclo no solo refleja el orden natural, sino que también apunta hacia el orden espiritual, donde la vida que tenemos es una preparación para la vida eterna. Vivimos, crecemos y eventualmente regresamos a Dios, completando el ciclo que Él estableció. Entender el ciclo de la vida a la luz de la Biblia
nos da una perspectiva más profunda sobre nuestra existencia. El Salmo 139 nos recuerda que cada día de nuestra vida fue escrito en el libro de Dios antes de que existiéramos. Esto significa que nuestro nacimiento, vida y muerte no son eventos aleatorios, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado por Dios. Este conocimiento nos da un sentido de propósito y dirección, sabiendo que nuestra vida es parte de algo mayor y que cada etapa, desde el nacimiento hasta la muerte, tiene un significado y una razón de ser. Vivir con esta conciencia nos motiva a buscar lo que es eterno y a alinear nuestras vidas con los propósitos divinos. El ciclo de la vida también incluye la promesa de un nuevo comienzo. Así como las estaciones pasan y la primavera siempre regresa, la muerte en la visión bíblica es seguida por la promesa de la resurrección. Para los creyentes, la muerte se ve no como un fin definitivo, sino como un paso hacia una nueva vida, donde el alma que ha regresado a Dios será reunida con un cuerpo glorificado. Esta esperanza nos llena de valor para enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que el ciclo de vida que Dios ha establecido incluye no solo el término de esta vida, sino el comienzo de una nueva existencia en su presencia. Esta perspectiva nos da fuerza y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. La comprensión del ciclo de la vida nos invita a vivir con gratitud y responsabilidad. Sabemos que cada día es un regalo de Dios, parte de un ciclo que Él ordenó desde el principio. Esto nos llama a vivir con intención, aprovechando al máximo cada momento y buscando vivir de manera que honre a Dios. El ciclo de la vida, entonces, no se trata solo de nacimiento y muerte, sino de lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado entre estos dos puntos. Al entender que nuestra vida es parte de un ciclo mayor, somos motivados a buscar lo que es eterno, a invertir en nuestra vida espiritual y a dejar un legado que perdure más allá de nuestra existencia terrenal. Uno de los conceptos más reconfortantes que la Biblia ofrece sobre la vida después de la muerte es la idea de que, para los creyentes, la transición es inmediata. Cuando una persona muere en Cristo, no entra en un estado de sueño profundo o espera indefinida, sino que pasa directamente a la presencia de Dios. Esta creencia se basa en pasajes como la respuesta de Jesús al ladrón en la cruz, donde Él promete: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta promesa asegura a los creyentes que, en el momento en que dejan este cuerpo terrenal, su alma es inmediatamente acogida por Dios. Este entendimiento proporciona consuelo y esperanza, sabiendo que la separación del cuerpo no significa separación de Dios, sino, al contrario, una unión aún más íntima con el Creador. La presencia inmediata con Dios también transforma nuestra visión sobre la muerte. En lugar de ser vista como una pérdida irreparable o un abismo oscuro, la muerte se convierte en una puerta que se abre a la luz divina. Pablo expresa este deseo en sus cartas, diciendo que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Para los creyentes, esto significa que la muerte es una ganancia, una transición a una vida más plena y completa en la presencia de Dios. Esta perspectiva nos anima a vivir con menos miedo a la muerte y más enfoque en la vida espiritual, sabiendo que, al final de nuestra jornada terrenal, seremos recibidos con brazos abiertos por nuestro Creador. La certeza de una presencia inmediata con Dios también refuerza la importancia de vivir una vida de fe y obediencia. Sabiendo que la muerte nos llevará directamente a la presencia de Dios, somos motivados a vivir de una manera que sea agradable a Él. Jesús dijo que muchos serán recibidos con las palabras: «Bienvenido, siervo bueno y fiel». Esta expectativa debe guiar nuestras elecciones diarias, nuestras interacciones y nuestro compromiso con los mandamientos divinos.
Vivir con la conciencia de que nuestra alma estará delante de Dios tan pronto como dejemos este mundo, nos ayuda a mantener una vida que refleje los valores del reino de Dios, siempre buscando agradar al Señor en todo lo que hacemos. Además, la idea de presencia inmediata con Dios trae consuelo a aquellos que han perdido seres queridos que murieron en la fe. Saber que esos seres queridos no están en un lugar de espera o sufrimiento, sino disfrutando de la presencia de Dios, alivia el dolor de la separación. Esta certeza nos ayuda a lidiar con el luto de una manera más saludable, transformando el sufrimiento en esperanza. Podemos encontrar consuelo al imaginar a nuestros amados disfrutando de la paz y la alegría que vienen de estar en la presencia de Dios, esperando el día en que todos los creyentes serán reunidos nuevamente en la eternidad. Esta esperanza es un pilar de fuerza para muchos cristianos, sosteniéndolos en tiempos de pérdida. La presencia inmediata con Dios también tiene implicaciones prácticas para la forma en que vivimos nuestras vidas. Si sabemos que nuestra alma será inmediatamente recibida por Dios, esto debe impactar nuestras prioridades y la manera en que gastamos nuestro tiempo. Las cosas materiales, los placeres temporales y las preocupaciones de este mundo pierden su importancia cuando se comparan con la eternidad que nos espera. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos impactar positivamente a quienes nos rodean. Esta visión nos invita a vivir de manera más intencional y con un sentido de urgencia espiritual. Finalmente, la certeza de una presencia inmediata con Dios nos da el valor para enfrentar cualquier desafío que esta vida pueda traer. Paulo, al hablar sobre sus dificultades, dijo que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, ni siquiera la muerte. Esta convicción nos da fuerza para soportar tribulaciones, sabiendo que, independientemente de lo que enfrentemos aquí en la tierra, un día estaremos en la presencia de Dios, libres de todo dolor y sufrimiento. Vivir con esta esperanza nos llena de paz, pues sabemos que nuestra jornada espiritual culmina en una eternidad con Dios, donde experimentaremos la plenitud de su amor y gracia. La resurrección es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana y una fuente inagotable de esperanza para los creyentes. La promesa de que un día todos los que han muerto en Cristo serán resucitados y recibirán cuerpos nuevos y glorificados es lo que da sentido a la vida después de la muerte. Esta resurrección no es solo una continuidad de la vida, tal como la conocemos, sino una transformación completa, un nuevo comienzo en un cuerpo que nunca más experimentará dolor, enfermedad o muerte. El apóstol Pablo describe esta transformación como un momento en que lo corruptible se revestirá de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. Esta promesa nos llena de esperanza, sabiendo que, a pesar de las limitaciones y sufrimientos que enfrentamos en este mundo, Dios tiene algo infinitamente mejor preparado para aquellos que lo aman. La esperanza de la resurrección también nos ofrece una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte. En lugar de ver la muerte como el fin definitivo o como una tragedia insuperable, podemos verla como un paso necesario para entrar en la plenitud de la vida eterna. Jesús, al resucitar a Lázaro, demostró que Él tiene poder sobre la muerte, reforzando la esperanza de que, un día, todos los que están en Él también resucitarán. Esta esperanza transforma nuestra manera de vivir, pues nos permite enfrentar la muerte con valentía, sabiendo que no tiene la palabra final. La resurrección de Cristo es la garantía de que, así como Él venció la muerte, también nosotros venceremos. Además de ofrecer esperanza, la resurrección también redefine nuestra comprensión del cuerpo y de la materia. En la resurrección, nuestros cuerpos no serán simplemente restaurados a su estado original,
sino que serán transformados en cuerpos glorificados, aptos para habitar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Este nuevo cuerpo será inmortal, incorruptible y libre de las limitaciones que experimentamos en esta vida. Pablo compara esta transformación al cultivo de una semilla. Así como la semilla debe morir para dar lugar a una nueva planta, nuestros cuerpos actuales deben ser transformados para dar paso al nuevo cuerpo glorificado. Esta imagen nos ayuda a entender que lo que está por venir es mucho mayor y más glorioso de lo que podemos imaginar o experimentar en este mundo. La esperanza de la resurrección también tiene un profundo impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas diarias. Sabiendo que nuestra existencia no termina con la muerte, sino que hay una vida eterna esperándonos, nos sentimos motivados a vivir de una manera que refleje esa esperanza. La certeza de la resurrección nos inspira a buscar la santidad, la justicia y la verdad, sabiendo que estas virtudes tienen valor eterno. Además, esta esperanza nos anima a perseverar en las dificultades, sabiendo que el sufrimiento de este mundo es temporal y que, en breve, seremos recompensados con la vida eterna en un cuerpo glorificado. Vivir con la esperanza de la resurrección nos ayuda a mantener la vista en lo que es eterno, en lugar de distraernos con las preocupaciones pasajeras de este mundo. La promesa de la resurrección también nos une como comunidad de fe. Sabiendo que todos los creyentes serán resucitados y reunidos en la presencia de Dios, estamos llamados a vivir en comunión unos con otros, fortaleciendo y animando a los demás en la caminata de la fe. Esta esperanza compartida nos da un sentido de propósito y dirección, recordándonos que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Juntos, como cuerpo de Cristo, aguardamos el día en que todos seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor. Esta expectativa nos motiva a vivir en amor, ayudándonos mutuamente a perseverar en la fe hasta el día de la resurrección. Finalmente, la esperanza de la resurrección nos desafía a compartir este mensaje con los demás. Sabemos que la resurrección es la mayor promesa que Dios nos dio, y esta esperanza no es algo que debamos guardar para nosotros mismos. Estamos llamados a ser portadores de esta buena nueva, proclamando que la muerte no es el fin y que hay una esperanza viva en Cristo. Este mensaje de resurrección y vida eterna tiene el poder de transformar vidas, trayendo luz y esperanza a aquellos que están perdidos o desanimados. Al vivir y compartir esta esperanza, cumplimos el llamado de Cristo para ser sus testigos, anunciando al mundo que Él resucitó y que por medio de Él también resucitaremos. La Biblia es clara al afirmar que la comunicación con los muertos no está permitida y, de hecho, se considera una práctica peligrosa y condenable. Desde los tiempos antiguos, Dios advirtió a su pueblo contra la necromancia, la hechicería y cualquier forma de intento de contactar a los muertos. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, Dios prohíbe explícitamente la consulta a los muertos, llamando a estas prácticas abominables. Esta prohibición refleja la comprensión bíblica de que, después de la muerte, los muertos no tienen parte en los asuntos de los vivos y que intentar establecer contacto con ellos es una violación del plan divino. Esta orientación se da para proteger a los creyentes de ser engañados por espíritus malignos que pueden hacerse pasar por seres queridos fallecidos. La idea de comunicación con los muertos a menudo es romantizada en culturas y medios populares, pero la Biblia nos enseña que esta práctica es engañosa y espiritualmente peligrosa. En varios pasajes, las Escrituras advierten que intentar comunicarse con los muertos puede abrir puertas a influencias demoníacas. En Isaías 8:19, por ejemplo, el profeta advierte al pueblo que no busque respuestas entre los muertos, sino que busque la orientación de Dios. La Biblia presenta a Dios como la única fuente legítima de sabiduría y consuelo,
y buscar otras fuentes, especialmente aquellas que involucran prácticas ocultas, se ve como una traición a la fe. Esta advertencia tiene como objetivo proteger a los creyentes de ser desviados de su fe en Dios y de involucrarse con fuerzas que no pueden controlar. Un ejemplo claro en la Biblia de cómo la comunicación con los muertos puede ser peligrosa se encuentra en la historia del rey Saúl, quien consultó a una hechicera para llamar al espíritu del profeta Samuel. Este acto desesperado fue una violación directa de los mandamientos de Dios y resultó en serias consecuencias para Saúl. La Biblia describe cómo la consulta trajo más angustia y desesperación para Saúl en lugar de respuestas o consuelo. Este episodio sirve como un recordatorio de que intentar buscar orientación a través de los muertos, en lugar de confiar en Dios, puede llevar a un camino de destrucción. La historia de Saúl nos enseña que, incluso en momentos de desesperación, debemos buscar a Dios en oración y confiar en su dirección, en lugar de recurrir a prácticas que son contrarias a su voluntad. La creencia en la comunicación con los muertos también puede ser una distracción del verdadero enfoque de la fe cristiana, que es confiar en Dios y en sus promesas. La Biblia nos enseña que, después de la muerte, los justos están en la presencia de Dios y los impíos están separados de Él. Por lo tanto, cualquier intento de contactar a los muertos no solo va en contra de las enseñanzas bíblicas, sino que también ignora la realidad de que nuestros seres queridos están en las manos de Dios. En lugar de buscar consuelo en prácticas ocultas, los creyentes son alentados a confiar en la soberanía de Dios, que cuida de los vivos y de los muertos, y a buscar consuelo en su presencia, sabiendo que Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Otra razón por la cual la comunicación con los muertos está prohibida en la Biblia es porque puede llevar a un alejamiento de Dios y de la verdad. La Biblia enseña que Satanás y sus demonios pueden disfrazarse de ángeles de luz, engañando a las personas al hacerse pasar por espíritus de fallecidos. Esto es particularmente peligroso porque puede llevar a las personas a poner su fe en algo o alguien que no es Dios. Cuando las personas comienzan a confiar en espíritus que supuestamente comunican mensajes de los muertos, pueden fácilmente desviarse del camino de la fe verdadera, volviéndose vulnerables a mentiras y engaños espirituales. Por eso, la Biblia insiste tanto en que debemos confiar exclusivamente en Dios para obtener orientación y sabiduría, y no en prácticas que involucren lo oculto. La comunicación con los muertos, entonces, no es solo una práctica espiritualmente peligrosa, sino también una distracción de la verdadera fe y de la relación con Dios. La Biblia nos orienta a buscar siempre a Dios en oración, a confiar en su palabra y a evitar cualquier práctica que pueda alejarnos de Él. La prohibición de consultar a los muertos es, en realidad, una protección divina, manteniéndonos seguros en nuestra fe y lejos de las trampas del enemigo. Al mantener nuestro enfoque en Dios y en su dirección, encontramos la paz y la seguridad que buscamos, sin necesidad de recurrir a prácticas que son condenadas por la Biblia. Esto nos recuerda que Dios es nuestra fuente de consuelo y sabiduría, y que debemos buscar en Él todas las respuestas y la orientación que necesitamos. El concepto de juicio final es central en la fe cristiana, representando el momento en que todos los seres humanos comparecerán ante Dios para ser juzgados por sus acciones durante la vida. La Biblia describe este evento como una ocasión solemne y decisiva, donde cada persona será evaluada con base en sus obras y en su fe. El Apocalipsis habla de un gran trono blanco, donde Dios juzgará a los muertos, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Este juicio no es solo sobre castigo, sino también sobre justicia, donde Dios, el justo juez, recompensará a los fieles y sacará a la luz todo lo que se ha hecho en secreto. Este momento es visto como el clímax de la historia humana, donde el destino eterno de cada alma será finalmente revelado.
El juicio final nos recuerda la importancia de vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo, sabiendo que cada acción, pensamiento y palabra serán tenidos en cuenta. Jesús habló frecuentemente sobre este juicio, destacando la necesidad de estar preparados, ya que no sabemos el día ni la hora en que sucederá. Él usó parábolas como la de las 10 vírgenes y la de los talentos para ilustrar la importancia de la vigilancia y la fidelidad. El juicio final, por lo tanto, no es solo una advertencia, sino un llamado a la santidad y a la diligencia, animándonos a vivir de manera que refleje nuestra fe en Cristo y el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos. El juicio final también es una expresión del carácter justo y santo de Dios. En un mundo donde a menudo vemos injusticias prevaleciendo, el juicio final es la garantía de que la justicia divina prevalecerá. Dios, que conoce todos los corazones y motivaciones, juzgará con perfección, trayendo justicia para aquellos que han sido injusticiados y recompensando a aquellos que permanecieron fieles a Él. Esta certeza nos da esperanza y confianza de que, independientemente de las injusticias que podamos enfrentar en esta vida, al final, Dios pondrá todo en orden. Esta expectativa del juicio final nos desafía a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él verá y juzgará cada detalle con absoluta rectitud. Para los creyentes, el juicio final es también un momento de esperanza, pues es cuando recibirán sus recompensas eternas. La Biblia habla de coronas que serán dadas a los fieles, como la corona de justicia, la corona de vida y la corona de gloria. Estas recompensas son prometidas a aquellos que perseveren en la fe, que corran la carrera con paciencia y que mantengan su confianza en Cristo hasta el final. El juicio final, entonces, no es solo un momento de temor, sino también de alegría para aquellos que han vivido en obediencia a Dios. Saber que nuestras acciones tienen un peso eterno nos motiva a vivir con propósito y a buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, el juicio final también trae una advertencia seria para aquellos que rechazan a Dios y su gracia. La Biblia es clara al afirmar que aquellos que no aceptaron la oferta de salvación en Cristo enfrentarán una separación eterna de Dios. Este es el destino más terrible que alguien puede enfrentar, pues significa estar separado de la fuente de todo bien, amor y vida. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, advirtiendo sobre la seriedad del juicio final y las consecuencias de vivir una vida en desobediencia a Dios. Esta realidad nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio y de llevar a otros al conocimiento de Cristo para que puedan escapar de ese destino terrible. El juicio final, por lo tanto, es una verdad que debe impactar profundamente la manera en que vivimos nuestras vidas. Nos llama a la seriedad espiritual, a la vigilancia y a la fidelidad a Dios. Sabemos que, al final, todos comparecerán ante Dios, y es nuestra fe en Cristo la que determinará nuestro destino eterno. Este conocimiento nos motiva a vivir de manera santa, a buscar la justicia y a compartir el mensaje de salvación con los demás. El juicio final es la culminación de la historia humana, donde Dios ejercerá su justicia perfecta, recompensando a los fieles y trayendo justicia a todas las cosas. Es el momento en que todos los misterios serán revelados y donde el destino eterno de cada persona será determinado. El mensaje del Evangelio es, sin duda, el más urgente de todos, pues trata del destino eterno del alma humana. La Biblia deja claro que la salvación solo es posible a través de la fe en Jesucristo y que esta decisión debe tomarse mientras aún estamos vivos. Jesús, en su misión terrenal, constantemente alertó sobre la brevedad de la vida y la necesidad de arrepentimiento. Él dijo: «Arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos». Esta urgencia es ecoada por los apóstoles, que proclamaron el Evangelio con fervor, sabiendo que cada momento
podría ser la última oportunidad para que alguien escuchara y aceptara la salvación. La urgencia del Evangelio no es solo una cuestión de vida o muerte, sino de eternidad o perdición eterna. La urgencia del Evangelio también refleja la realidad del juicio final, donde cada persona será juzgada de acuerdo con su respuesta a Jesucristo. La Biblia es clara al afirmar que no hay otro nombre por el cual debamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Esto significa que la aceptación o rechazo del Evangelio es la cuestión más importante que cualquier persona enfrentará en su vida. Sabiendo esto, los creyentes son llamados a compartir el Evangelio con valentía y compasión, sabiendo que las almas están en juego. La urgencia del Evangelio nos impulsa a superar el miedo, la indiferencia y las distracciones para llevar el mensaje de salvación a todos los que encontramos. Además, la urgencia del Evangelio está motivada por el amor de Dios, que desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios, en su infinita misericordia, ofrece la salvación gratuitamente a todos, pero también nos dio el libre albedrío para aceptar o rechazar esta oferta. La misión de cada cristiano es compartir esta buena nueva, sabiendo que la decisión de alguien sobre Cristo determinará su destino eterno. Pablo expresa esta urgencia al decir: «Ay de mí si no predico el Evangelio». Este sentimiento debe resonar en cada creyente, moviéndonos a actuar con diligencia y a aprovechar cada oportunidad para proclamar el mensaje de vida eterna. La urgencia del Evangelio también nos desafía a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Sabemos que las personas están observando nuestras acciones y que muchas veces nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio es una manera efectiva de comunicar la verdad de Cristo al mundo. Cuando los demás ven la paz, la alegría y el amor que provienen de una vida transformada por Jesús, son atraídos hacia el mensaje del Evangelio. La urgencia de vivir el Evangelio en nuestra vida cotidiana no puede ser subestimada, pues es a través de nuestro ejemplo que muchos pueden ser llevados a la fe. La urgencia del Evangelio también nos llama a orar fervorosamente por la salvación de los perdidos. Sabemos que la batalla por el alma humana es espiritual y que Satanás hace todo lo posible para cegar las mentes de las personas a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, la oración es una herramienta vital en la obra de evangelización. Orar por oportunidades de compartir la fe, por corazones abiertos y por la valentía de hablar con osadía es esencial para cumplir la gran comisión.